Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Para mí es un honor estar iniciando esta transmisión. Como saben, hemos hecho un esfuerzo con los demás países centroamericanos que nos representan y, pues como saben, el tema de coronavirus es algo que actualmente afecta a todo el mundo, la región no está excluida. Sin embargo, Centroamérica tiene sus propias características particulares y justamente a pesar de que somos un territorio tan pequeño, cada país tiene su realidad diferente. Hablando de eso, pues el profesor, el doctor Pérez, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Bariátrica y Cardiología Venezolana, se nos ocurrió una idea de desarrollar este webinar que al mismo tiempo poderlo transmitir posteriormente con todos los espectadores para poder ver la perspectiva que tiene cada país. Así que sin más preámbulos, me dejo con ustedes al doctor Pérez para que presente cada uno de los panelistas. Doctor Pérez, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Julio, ¿qué tal estás? Buenas noches. Mucho gusto saludarlos. Es un privilegio para mí poder estar en esta oportunidad apoyando a don Enrique. Gran idea, Enrique. Muchas gracias. Cirujanos de Centroamérica, cirujanos del mundo, buenas noches. Vamos a empezar este webinar del día de hoy. Tenemos una de los quiero tener los estados, como parece. Entonces, quiero presentarles a la doctora Lorena Candieta, viene de Nicaragua. Ella es cirugía bariátrica y integridad de su especialidad. Es miembro fundador de la clínica de gastroenterología del Hospital Bautista, miembro es miembro de ISO, es miembro de SDS y es miembro de la Sociedad Española de Bariátricas. También nos acompaña en esta oportunidad el doctor José Álvaro Basingua, guatemalteco, cirugía externa y es actualmente secretario de la Asociación de Cirugía Guatemala. Es jefe social de cirugía laparoscópica avanzada del Hospital Boston de la Ciudad de Guatemala. Es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Shock. Miembro de ISO y soy de la American College of Surgeons. Nuestra tercera exposición será nuestra querida amiga, la doctora Jenny Young, de parafernalia bariátrica. Es certificada por el American Board of Surgery. Está en la práctica privada del Hospital Calquilla del Hospital Pacífica Salud. Es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en la Cátedra de Cirugía. Es miembro de SDS, es miembro de ISO y también soy de la American College of Surgeons. Después nos acompaña nuestro amigo Hernando Araya Gómez, quien es cirujano general ortopedista de la Clínica Universidad Salvador El Salvador, presidente de ACES, que es la Asociación Ortopédica El Salvador, miembro de ISO, es miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y ahí nos acompaña también el doctor Lenín Alvarenga, de Honduras. ¿Qué te me hiciste, Lenín? Aquí te tengo. Cirujano general bariátrico, es gerente del Departamento de Cirugía del Hospital Regional del Norte, Instituto Hondureño de Seguridad Social, del Pedro Sula, del Centro Integral de Nutrición, Universidad Sigma U de San Pedro Sula, es miembro de ISO y es miembro de CESO, CESO es la Sociedad Española de Cirugía de Obesidad. Y finalmente también está con nosotros nuestro amigo el doctor Francisco Poblete, que es especialista en cirugía general de la Universidad de Santiago de Chile, con posgrado en cirugía laparoscópica avanzada en la Universidad Pontificia Católica de Chile, cirujano general del Hospital de San Rafael de la Cueva, Caja Costarricense de Seguro Social, cirujano general bariátrico del Hospital Metropolitano, está afiliado a la Asociación Costarricense de Cirugía de Manejo de la Obesidad, de ACROPA, y es de la Asociación Costarricense de Cirugía. Sus servidores todos de Guatemala, Enrique Arias de Salvador, o sea que este es un panel muy bonito que estamos teniendo oportunidad de tener en la noche. También hay una sorpresa que Enrique va a presentar en un rato, más tardecito. Y para no más preámbulo, vamos a darle la palabra a nuestra amiga Elena Mendieta de Nicaragua, que nos va a exponer qué es lo que está sucediendo en Nicaragua. Gracias. Hola, buenas noches a todos y a la doctora y a las colegas de acá de Nicaragua. Pues la circunstancia del COVID-19 en Nicaragua es un poco compleja. Hemos observado que el comportamiento del COVID-19 ha sido una curva lenta y creo que eso se debe a las medidas que han tomado los diferentes gobiernos de la región de manera indirecta, pues ha hecho su impacto sobre la población nicaragüense.
positivos de COVID-19. Tenemos 4 fallecidos, de los cuales podemos decir que es la tasa más alta a nivel de la región y a nivel centroamericano. Nos preocupa un poco la tasa de mortalidad porque significa que nosotros o estamos haciendo la captación de pacientes de manera tardía o estamos manejándolo de una manera errónea, pero yo creo que es la primera, debido a que nosotros no tenemos noción cómo se están llevando los test para confirmar el diagnóstico de COVID-19. No sabemos si el ministerio ha realizado un mapeo a nivel de la población universal para sacar una trayectoria epidemiológica y cómo se nos va a comportar el coronavirus ya en la fase aguda. Desde el punto de vista, tenemos 2 tipos de radiografía, el sistema público y el sistema privado y en las empresas médicas previsionales. En el caso del sistema público, hasta el momento en la área quirúrgica se siguen realizando las cirugías selectivas y además tienen abierta la consulta externa privada. En el caso de los hospitales privados y las empresas médicas previsionales, pues desde el momento que se dio a conocer los primeros casos de coronavirus, se suspendieron tanto las consultas externas como la cirugía privada. Y mucho antes que aparecieran los primeros casos, ya se tenía un reloj cómo se iba a manejar el sistema con respecto al aislamiento del paciente, la ruta, los protocolos de protección tanto para el paciente como para el personal de salud. Es otra cosa muy importante. Actualmente las cirugías bariátricas no se están realizando, las cirugías electivas tampoco. Nuestra progresión a largo plazo yo creo que van a estar determinadas principalmente por las experiencias que vaya teniendo los cirujanos de las otras regiones. Y prácticamente ese es el esquema que tenemos nosotros actualmente y esperamos pues de que el boom de esta pandemia no nos golpee fuerte debido a que nosotros no estamos realizando todas las medidas que sugiere la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Más o menos ese es el esquema que tenemos acá en Nicaragua. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su participación. Vamos a darle en este momento espacio al doctor José René Arévalo de Guatemala para que empiece a su presentación. Vamos a tener un periodo de preguntas, Telenia. Muchas gracias. Gracias. Ok. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para Guatemala, esta ha sido la estadística oficial del Gobierno de la República y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hasta el día de ayer en la noche tenemos un total de casos de 599, casos activos en 515, con un total de recuperados en 66 y 16 fallecidos, distribuidos más o menos en esta distribución. En la región 1, que es la región central, incluyendo el departamento de Guatemala, que es la capital, en un 57.93%, el segundo en la región occidente del país, y posteriormente así la mayoría de ellos están comprendidos en la edad de 21 a 40 años, y la mayoría es de género masculino. Esto ha sido el aparecimiento de casos nuevos a partir de las fechas que ustedes ven aquí abajo. El primer caso apareció en el 13 de marzo, de ahí ha sido constante, realmente baja la detección de casos debido a que no teníamos, continúa un poco centralizada la disponibilidad de pruebas, ya que todo esto lo manejaba el Ministerio de Salud, y conforme se fue descentralizando, pues fueron aumentando la detección de casos hasta hace aproximadamente 2 semanas, 1 semana y media.
encontrando más o menos entre un promedio de 20 casos positivos diarios. El primer caso fue de nexo epidemiológico, venía de una migración de un viaje europeo. Los primeros 200 casos tuvieron un nexo epidemiológico relacionado entre sí, todos de migración europea o estadounidense. El problema que tenemos ahorita son los repatriados, que digamos el 90-80% de los casos nuevos que se encuentran en Guatemala son los repatriados, vuelos que vienen de Estados Unidos, y la mayoría de estos son positivos que ingresan de una vez a cuarentena. Actualmente, desde hace 2 semanas que se descentralizó las pruebas del gobierno, se hacen aproximadamente 602 promedio al día. Debido a la centralización creemos que hay un subregistro. No estimo cuál es el porcentaje de subregistro, pero se debería de creer que todos los casos que están confirmados y todos los casos que están oficialmente publicados son los casos que recaba el Ministerio de Salud de hospitales tanto públicos como privados. Guatemala cuenta con 3 hospitales especializados para atender COVID. Uno de estos ya estaba realizado, 2 de ellos son hospitales provisionales que fueron construidos debido a esta calamidad. Hay 3 hospitales públicos de referencia especializados nacionales en la ciudad capital, y hay un hospital público de referencia por departamento de Guatemala. Actualmente estamos en estado de calamidad. La cuarentena inició el 16 de marzo y hoy se dio una extensión aprobada por el Congreso hasta el 2 de junio. Tenemos un toque de queda en las tardes, primero de 4 de la tarde a 4 de la mañana, y desde hace una semana de 6 de la tarde a 4 de la mañana. Desde que inicia el estado de calamidad hubo cierre de fronteras, y hay suspensión de educación presencial, transporte público y de eventos públicos. Esta es una partida tomada de una conferencia en webinar de la Asociación de Cirujanos de Guatemala, con permiso del presidente del Colegio de Médicos de Guatemala. Las estadísticas van así: a este momento 599 casos para un total habitacional de 18.021.768 habitantes. Por tanto, son 33.23 casos positivos por millón, y lo más importante son 0.88 fallecidos por millón de habitantes. En estos casos, el Colegio de Médicos y el Ministerio de Salud cuenta con 150 hospitales para atender pacientes. Estos son públicos y privados, con un total de 10.614 camas, 23.000 médicos a disposición del mismo, y 528 ventiladores mecánicos para esto. Esto hace por cada 1.000 habitantes 0.6 camas por 1.000, 1.3 médicos por 1.000 y 0.03 ventiladores por cada 1.000 habitantes en la ciudad de Guatemala. Para cirugía en el sistema de salud pública, las consultas externas están cerradas, por ende la cirugía electiva está cancelada. Solo se realizan cirugías de emergencia, específicamente de urgencia por trauma o abdómenes agudos, sepsis neonatal. Continúa operando cirugía pediátrica y neonatal, son cirugías de emergencias, y se da espacio para cirugías oncológicas bien indicadas. El sistema de salud privado, la consulta externa y la atención de pacientes a nivel privado queda a discreción de los profesionales según su ética y profesión. La cirugía electiva está cancelada por sugerencia de la asociación. No podemos, realmente cada hospital tiene una directriz diferente y una manera de manejar la situación COVID diferente, tanto público como privado, pero a sugerencia de las asociaciones y por sugerencia de SAGES y ACS, pues tratamos de seguir las directrices así como recomendación únicamente. La cirugía de emergencia se está limitando a pacientes sintomáticos o que prevén una complicación, el paciente con abdomen agudo, trauma o especialmente cáncer también. ¿Qué cuidados tenemos? La mayoría de cirujanos tenemos una protección EPP básica, incluyen una mascarilla N95 a la hora de operar, cubierta por una mascarilla quirúrgica, doble gorro, una careta, todos especializados, doble guante y una bata quirúrgica impermeable. La seguridad en quirófanos ha sido algo difícil, realmente depende del cirujano, su seguridad dentro del mismo.
No contamos con quirófanos de presión negativa o presión positiva, sin embargo, en algunos hospitales privados y en algunos públicos tenemos, por ejemplo, aspiración del humo quirúrgico y podemos hasta tener purificadores de aire y succión continua. Realmente si suscribimos a la cirugía de emergencia, no tengo experiencia y no conozco de ningún caso un cirujano que esté tratando conservadoramente un abdomen agudo o una apendicitis aguda. Hay controversias entre cirugía abierta y laparoscópica, considerando que si el cirujano es lo suficientemente experimentado en la laparoscopía, realmente no hay diferencia entre hacer laparoscópica y abierta, siempre y cuando tomemos las precauciones de seguridad nosotros, al paciente y al demás personal de sala de operaciones. Lo podemos discutir, realmente el staff tiene que ser el que está necesario dentro del quirófano, la protección personal debe ser completa y todas las demás recomendaciones con respecto al neumoperitoneo drenado, a la aspiración del humo quirúrgico, a las precauciones durante intubación y extubación del paciente. Seguimos las recomendaciones de ACAs y SAGES, pero como decía, solo son recomendaciones. La Asociación de Cirujanos ha hecho 2 webinars con el fin de poder aconsejar al cirujano a cómo tratar su situación específica y cada quien tiene su discreción de cómo trata su práctica privada. En consideración de pacientes COVID, creemos que el 20-30% de los pacientes tienen un falso positivo a pesar de que tengamos pruebas que realizarse. Actualmente en ningún hospital se está haciendo, solo en un hospital privado, creo, se está haciendo una prueba PCR COVID antes de un procedimiento de emergencia. Si tal es el caso negativo, se realiza. Si es el caso positivo, se realiza y se traslada al hospital especializado para COVID. Debido a los falsos negativos, como les decía, creo que debemos tratar a todo paciente como positivo, teniendo nosotros nuestras precauciones específicas, y para eso tenemos hospitales especializados para poder hacer una referencia posterior. En expectativa, esto es un estudio que se hizo en la Universidad de Singapur, estimando más o menos la meseta o la punta de la campana en este sentido. No hemos llegado a la punta de la campana según ellos. Para Guatemala se estima que el 97% va a terminar más o menos a principios de julio, para un 99% a mediados de julio. Esto es solamente con fines educativos, lo pueden ver aquí está la dirección, la Universidad de Singapur, hay para cada país. Para el mundo estamos aquí. También, como le digo, solo es fines educativos, no es nada cierto ni incierto. Ahí lo podemos identificar nosotros como esto. Yo creo que COVID es una enfermedad nueva que tenemos de aprender diariamente. Debemos de seguir recomendaciones y estudiar y considerar las directrices de países que han tenido más experiencia en el manejo de estos casos. Hay un estudio en China, 75,000 cirugías de pacientes con COVID positivos, no tuvieron ningún contagiado, entonces hay que seguir esas normas porque día a día tenemos que aprender a cómo lidiar con esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctora Deva Losmitia, muy amable. Vamos a darle el tiempo a la doctora Debbie Wong de Panamá para que nos haga el favor. Las preguntas vamos a hacerlas cuando terminemos todas las presentaciones. Muchas gracias, doctora Arevalo. Debbie, el tiempo es suyo. Muy amable. Que Douglas me ayude con las diapositivas. Sí, buenas noches, saludos desde Panamá. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Siguiente diapositiva. Para pintarles un poco nuestra realidad, en Panamá hay 6.000 más o menos, según las estadísticas del día de ayer, hay más o menos 6.532 casos confirmados de COVID-19. Recuperados entre clínicamente y laboratorio hay alrededor de 3.000 casos. De estos casos hay aproximadamente 368 pacientes hospitalizados, pero ojo, si miramos el desglose, existen 280 pacientes en salas regulares y 86 en intensivo, y no todos de ellos están intubados. En Panamá hay una cifra de 188 fallecidos y curiosamente, aproximadamente el 73% de estos pacientes que hayan fallecido son mayores de 60 años. Tenemos más, aproximadamente 3.000 pacientes aislados. ¿Qué significa eso? Algunos están en arresto domiciliario
un 58%, que significa que se les recomienda quedarse en su casa, limitar el contacto con su familia, no compartir áreas comunes, utensilios, hacer una cuarentena en casa. Y en ciertos hoteles de la localidad se han adaptado para ser hospitales, tienen pacientes con síntomas moderados y allí ellos están en cuarentena. Quisiera compartirles un poco acerca de nuestro escenario. El primer caso se dio el 9 de marzo, haciendo el tracking, era una ciudadana panameña que había viajado desde España y acudió a un hospital de la localidad, se le hizo la prueba y resultó positiva. La primera muerte que se dio en Centroamérica fue en Panamá y la segunda en América Latina fue un profesor de 60 años que era diabético con una neumonía, estaba hospitalizado, que luego se le hizo la prueba y resultó ser positivo. En Panamá estamos en cuarentena, llevamos más de 40 días en cuarentena. Datos curiosos de la movilización, el gobierno ha decidido que según la terminación de tu cédula o pasaporte, las mujeres pueden salir los lunes, los miércoles y los viernes. En cambio, los hombres solo pueden salir los martes y los jueves. Sábado y domingo nadie circula, solamente, pero sí los muchachos del delivery, transportes privados, ese tipo de personas sí circulan, pero la mayoría de los negocios están cerrados. En nuestro territorio es obligatorio el uso de las mascarillas para transitar, entrar a cualquier recinto o facilidad. No es obligatorio el uso de guantes. En todas las instalaciones se chequea el termómetro, hay algunas instituciones haciendo screening con saturómetros de oxígeno. Las pruebas que hemos realizado se han hecho a través del hisopado nasoclaríngeo, se hace la transcriptasa reversa del PCR. Y cosas curiosas, tenemos un sistema automatizado llamado ROSA, lo proyecto aquí en la pantalla, de respuesta operativa de salud automatizada, donde el paciente puede llamar y se hace un triage de su sintomatología. También se puede llamar a la línea del 169 reportando síntomas y esto activa un protocolo de seguridad donde se van a tu casa y te hacen la prueba. Hay diferentes instalaciones que se han adecuado para hacer estas pruebas de hisopado. Siguiente. Si vemos nuestra curva, nosotros estamos haciendo aproximadamente entre 800 a 1000 pruebas por día. Diariamente, nuestro estimado es que se den unas 150 a 200 casos positivos por día. Creo que en Panamá estamos tratando y estamos en ese proceso de poder aplanar la curva. Hemos realmente creado una meseta, ¿verdad? Retrasando un pico de contagio que podría causar la sobresaturación de los sistemas de salud. Puedo mencionar que Panamá no fuimos tan rápido como los chinos, no nos demoramos 10 días, pero sí se construyó un hospital modular con capacidad para atención de pacientes con problemas respiratorios y tiene capacidad para 100 pacientes. Siguiente. En cuanto a las preguntas del panel de cuál es la situación de la práctica quirúrgica de nosotros, creo que es bastante similar a la de los países vecinos. Seguimos lineamientos y recomendaciones nacionales e internacionales. Ahora mismo se están atendiendo pacientes con síntomas respiratorios en todas las instalaciones. En todos los hospitales públicos y privados se están operando. Como ustedes mencionaron, las electivas están canceladas, las consultas externas electivas están canceladas. Lo que sí me comentaron los colegas es que en los hospitales públicos obviamente se está viendo un poquito más de casos de trauma. Hay muchos motorizados haciendo delivery, encargos, transporte que están transitando por el país y se están viendo más casos de trauma en los hospitales públicos. Sí se están realizando emergencias, como todos ustedes los han mencionado, cesáreas y cirugías oncológicas, ya sea en espera o que tengan necesidad de ser operados. En cuanto a los equipos de protección, contamos con las cosas estándares, las N95, sus caretas, los lentes, las patas, los famosos pediluvios, en las entradas y salidas de los hospitales y de los salones de operaciones. Sí se han operado casos positivos, pocos, siguiendo todas las regulaciones y medidas de seguimiento para el contagio. Y si la pregunta es si se realiza prueba preoperatoria a todo paciente que es sospechoso, esto no se está realizando de forma rutinaria, pero si un paciente refiere historia de viaje, los síntomas de distrés respiratorio, fiebre, sí se le hace la prueba del hisopado. Siguiente. Creo que la siguiente pregunta del panel era que cuáles iban a ser las expectativas a corto y mediano plazo de nuestra práctica
conversando con diferentes directores médicos, queremos poner un plan de acción, quizás a partir de inicios de mayo, las primeras semanas de mayo, donde trataremos de concentrar los pacientes de COVID en un complejo hospitalario que tiene capacidad para bastantes camas. Hago la salvaguarda de que nuestro sistema aún no está sobresaturado. Como vimos, hay pacientes hospitalizados en intensivo, pero aún hay capacidad. Y lo que se hará es un triage, que ciertos hospitales serán designados para realizar cirugías iniciando las ambulatorias y otras atenderán enfermedades comunes y darán atención de segundo y tercer nivel. Siguiente. No sé si estoy dentro del tiempo, pero bueno, simplemente pienso que a opinión personal, como médico cirujano, el panorama no va a ser tan fácil. Van a haber muchos factores. Estamos todos aquí hablando de consensos, pero creo que todos los países van a ser golpeados de forma distinta. Tendremos que analizar la economía, el desempleo, los cambios de los datos de seguro, dificultad para completar estos procesos operatorios, las preparaciones, las preautorizaciones de los pacientes, la capacidad de hacer las pruebas preoperatorias, dificultad en la comunicación. Y bueno, realmente tendremos que enfrentar el miedo al COVID nosotros como personal de salud y también ese miedo que enfrentan los pacientes. Así que le doy gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Wong, muy amable, una excelente presentación. Vamos a darle el espacio entonces ahorita, doctor Reinaldo Alvarenga, va a hacer el favor de hablarnos al respecto. Muchas gracias, Debbie. Al final de todas las presentaciones vamos a tener oportunidad para hacer las preguntas que haya necesidad, ¿verdad? Así es que, doctor Reinaldo Alvarenga, de El Salvador, por favor, su presentación. Reinaldo. ¿Me escucho, doctor? Sí te escuchamos, pero no te miramos. Ahí estás. Hola, Reinaldo. ¿Cómo estamos? Un gusto a todo el panel y a todos los que nos están viendo y que están al pendiente de esa transmisión. No sé si me logran ver ahí, ¿verdad? Sí, te miramos. La situación actual pues nosotros aquí en El Salvador, pues es similar a la de que estamos a nivel centroamericano. La diferencia, pues, que todo se está manejando a nivel central. ¿Cómo así, verdad? Entonces, el gobierno prácticamente, el manejo de todos los pacientes COVID positivos, sospechosos de COVID, se hacen a nivel central, ya sea hospitales nacionales, la red de hospitales nacionales, en conjunto con los hospitales de la Seguridad Social, que es el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. La situación nacional, con nosotros ya más o menos en números, podemos decir de que tenemos 424 casos confirmados. De los 424 casos confirmados, podemos decir que de esos 400, 124 casos han sido recuperados. De los 424 casos confirmados, ¿cuántas pruebas más o menos se han realizado desde que inició la pandemia aquí en el país? Se han realizado 25.492 pruebas, en un promedio de más o menos de 1.000 a 1.400 pruebas diarias. Se han ido aumentando poco a poco, pero más o menos es el número que se viene manejando en pruebas diarias a nivel nacional. Esta prueba es bien importante que la conozcamos todos, de que solo se realiza a nivel institucional, o sea, a nivel central. Nadie a nivel público privado, tiene acceso para poder realizar esta prueba. Por ende, lo que estábamos hablando, se estaba comentando anteriormente, si se hacía una prueba preoperatoria en los pacientes, por lo menos en la práctica privada no se les realiza, simplemente pues no tenemos contacto ni el manejo de los pacientes COVID en la parte privada y lógicamente todos los pacientes se van a manejar en la parte institucional. Al momento no se ha operado ningún paciente COVID positivo, no hay ningún dato ni tampoco se ha reportado un caso de COVID positivo. ¿De dónde es originario todos estos números de los pacientes? Podemos decir que al inicio pues fueron todos importados y llegó a un punto que eran 117. Hoy estamos en la otra fase, en la fase epidemiológica, prácticamente en la fase 2, ya estamos con 307 casos, que es en la parte comunitaria, que nos estamos prácticamente, ya viene la contaminación o la infección a nivel comunitario. Quiero ver,
De todos estos tenemos 10 casos fallecidos. El estado de estos pacientes, de los que están contaminados o los que están positivos, al momento podemos decir que tenemos 223 casos positivos. 57 están estables, 4 están moderados, 4 graves y 2 críticos. De los críticos, prácticamente son 2 los que tenemos o los que están entubados en este momento con ventilación mecánica. Y con los graves, pues eso es bien predecible, ¿verdad? Puede cambiar de un momento a otro. Con relación al género, ¿cuál es el mayor golpeado? En este caso, pues así hemos sido nosotros del mayor y uno femenino de 178. Se decía y se manejaba que esta enfermedad posiblemente iba a ser para pacientes de mayor edad o para la población de mayor edad. Como podemos ver en la gráfica, nuestro mayor número de pacientes es de 20 a 39 años, que tenemos 193 pacientes positivos, y de los 40 a 59 años, que son 156. De donde pensábamos que o se manejaba que podíamos ser los pacientes que iban a ser de mayor edad, realmente pues podemos ver que de 60 a 79 es bien poco, son 46 pacientes, y mayores de 80 a 7 pacientes, perdón. Casos confirmados por día. Se había iniciado pues con todos, 2, 4, 6 y se había mantenido. Pero a partir del 25 de abril, empezamos a confirmar casos ya de 24, 22, otro pico de 32, 18, 24. Entonces quiere decir que por lo menos los números nuestros se empiezan a elevar. Algo importante que no debemos de perder de vista, que ya es parte de la fase comunitaria y haciendo la situación desde el punto de vista epidemiológico en su segunda fase. Abajo pues es más o menos la curva, la segunda que vemos es la curva, que más o menos vamos con la tendencia a subir. Llevamos al punto pues de 424 pacientes positivos. De estos pacientes, como ya estamos en la parte de la fase epidemiológica de la segunda fase, entonces ya hay casos comunitarios. Vamos y hay nexos epidemiológicos y los que han estado en contacto directo con los pacientes. Aquí en el país no se manejan las cuarentenas domiciliarias. Todos los pacientes que salen positivos a COVID, si son sintomáticos, pasan a hospitalización. Si están asintomáticos, pueden estar en centros de contención. Pero eso se va evaluando según los médicos que están al frente de cada uno de los casos. Cuando se dice que el paciente epidemiológico está positivo, ha tenido contacto con eso, se va a las casas en este momento y se va a buscar y se hacen las pruebas. Esas pruebas pueden durar alrededor de 8 horas, pero regularmente siempre se meten al pool de pruebas y tardan alrededor de 24 horas o un día para poder saber si están en contacto, si están positivas o no están positivas. Si están positivas, todos estos pacientes, lógicamente, ningún paciente positivo puede estar en casa. Todos tienen que estar, ya sea en los centros de contención o en un hospital, si estos están si estos presentan sintomatología. Hay 93 centros de cuarentena o centros de contención. Entre ellos hay centros que se han remodelado en áreas de cosas olímpicas que se han tenido, centros que se han remodelado. También están incluidos los hoteles privados que el gobierno ha hecho uso o han llegado a convenios para poder llegar a esto. Hay que optimizar el tiempo, si nos hace falta algo importante. Porque vamos... Correcto. Y con relación más o menos a las preguntas que más o menos se habían planteado al momento, pues se podría decir que se ha trabajado a nivel del ministerio, se está trabajando para poder tener un manejo óptimo y poder tener una sola directriz, ya sea a nivel del Ministerio de Salud y el Seguro Social, y a contraparte de la medicina privada, que prácticamente no se está utilizando de esta manera. Todos los procedimientos electivos y endoscópicos han sido diferidos.
Se están realizando solo cirugías considerando como emergencias, traumas, cirugías oncológicas. Por ejemplo, en el Seguro Social no se han parado las cirugías oncológicas, han continuado porque desde el punto de vista clínico o médico todavía estamos en la fase 1, porque todavía tenemos camas disponibles, tenemos ventiladores disponibles en todos los hospitales. Más o menos tenemos en toda la red de hospitales, tenemos 28 camas UCI para poderlo realizar, para poderlo contener. Al momento, pues hasta este día, tenemos 3 pacientes con intubación orotraqueal. Y cuando decimos cuándo iniciar, pues todos los maestros y los que hemos tenido contacto en la parte del Seguro Social, el Ministerio de Salud, incluso el Hospital Rosales, pues todos concuerdan en que cuándo iniciar, posiblemente cuando la curva vaya hacia abajo. Y en este momento, pues la curva va hacia arriba y pues tendríamos que esperar. Perfecto. Ok, gracias, Reinaldo, muy amable. Vamos a darle espacio ahora al doctor Lenín Alvarenga de Honduras para que nos haga su presentación. Gracias, Reinaldo, muy amable. Gracias. Lenín. Sí, okay, ahí está. Hola, buenas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. A los colegas que nos están viendo, bienvenidos. La idea es compartir ahora acerca de lo que está pasando con nosotros. Si me permiten presentar mi exposición, ya que está todavía ocupada. Reinaldo, creo que tienes que cancelar tu presentación. Deja de compartir la pantalla, por favor, perdón. Pues Honduras somos un poco más de 9 millones de habitantes y básicamente estamos manejándolo con 2 sistemas de salud, el hospital público y el hospital del Seguro Social. Son los que están manejando los casos de coronavirus. En la presentación les quería presentar un poquito acerca de la epidemiología, pero para ir avanzando, pues les puedo decir en generalidades que también pasa lo mismo que en El Salvador. La mayoría de la población afectada son personas jóvenes y la mayoría de la población afectada también son personas del sexo masculino. Tenemos 800 casos hasta el momento y de estos 875 fallecimientos, con una tasa de mortalidad de un 9.3%. Ahora sí puedo ponerlo. Entonces tenemos 804 casos con 75 fallecidos, para una tasa de mortalidad de un 9.3%, que es una de las más altas de todo el mundo, para hacerlo. Entonces estamos entre los primeros 5 en el top 10 básicamente. Tenemos un registro de casos. La cantidad de pruebas que se hace diario es muy poca, la cantidad de PCR que se hace al día anda entre 90 y máximo 200, y no estamos abarcando a la población que podría estar contaminada. Desde inicios de marzo, que empezó esta cuarentena, esta crisis, nos han confinado en una cuarentena en la cual la movilización ha sido limitada, también igual que en Panamá, según el número de identidad, pero no hemos tenido esta discriminación de sexo que se hizo en Panamá, donde a los hombres los limitaron la movilidad. Aquí nos están asignando un día por número de identidad, solo estamos teniendo un día de movilidad. Y las 2 ciudades afectadas mayoritariamente son Tegucigalpa y San Pedro Sula. Siendo Tegucigalpa la capital, no ha sido el caso donde haya mayor cantidad de pacientes, sino que ha sido San Pedro Sula, que es la parte comercial, es la parte donde están las fábricas y las empresas. Entonces nosotros tenemos el 72% de los casos en el país, y es en San Pedro Sula donde está enfocada la mayor fuerza para tratar a estos pacientes. Y aquí los sistemas sanitarios, los sistemas públicos de seguridad social y privado, sobre todo el público y el seguridad social, son los que están atendiendo a estos pacientes. En los hospitales lo que hemos hecho es adaptarnos. No hemos construido hospitales porque no hemos tenido la capacidad, sino que hemos adaptado los hospitales ya existentes. Hemos reducido la cantidad de camas, como los pacientes han disminuido, hemos reducido la cantidad de camas y hemos creado espacios nuevos para atender a los pacientes con coronavirus. En el caso del Seguro Social de San Pedro Sula, hasta el momento tenemos 72 camas creadas para utilizarlas, y de estas 72 camas, el 90% están llenas de pacientes. Lo bueno es que en la unidad de cuidados intensivos logramos disminuir los ingresos y actualmente solo tiene un paciente ingresado, pero ya estuvimos llenos, y la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social de nosotros es de 14 camas. Por el momento solo tenemos un caso porque hemos encontrado un poco
buena suerte, un poco de bendición. Los intensivistas y los internistas han sido muy juiciosos y han hecho muy bien su trabajo, eso no lo vamos a discutir, han hecho muy bien su trabajo y han podido darle un seguimiento y un tratamiento bastante óptimo para los pacientes, con una recuperación de los pacientes que están llegando últimamente a la unidad de cuidados intensivos. Al inicio, pues como las experiencias nuevas, fallecían, pero con los días ha ido mejorando esto. En cuanto a la práctica quirúrgica, las cirugías electivas fueron canceladas, no por una decisión gubernamental, sino que más por sentido común de cada uno de los centros, y nos quedamos únicamente operando emergencias. En cuanto a las emergencias, ginecología ha sido la que más pacientes nos ha brindado. Hemos operado pacientes positivos y pacientes sospechosos. Incluso ginecología ha sido la puerta de entrada para las infecciones en el personal sanitario. Ya hemos tenido ginecólogos infectados y enfermeras infectadas que fueron a la unidad de cuidados intensivos. Incluso hemos tenido descensos en el personal médico. Se han creado quirófanos especializados para tratar los pacientes con COVID, con las limitantes que tienen en nuestros países, pero hemos tratado de hacer lo mejor posible para poder operar en estos quirófanos. Y en el Seguro Social, por ejemplo, estamos haciéndole prueba rápida a todo paciente que vaya a ser operado, independientemente de si sea sospechoso o no, estamos haciendo prueba rápida. En el caso de ser positiva, por el caso de ser sospechoso, va hacia el quirófano COVID. En el caso de ser negativo, se opera con las medidas de precaución establecidas. En cuanto a los equipos de protección personal, en los quirófanos COVID tenemos equipos completos o incluso equipos mejorados. En los equipos mejorados, lo que hemos agregado son los respiradores P100 o P3, que son unas máscaras de cobertura facial completa que nos permiten un poco más de seguridad. Aquí pueden ver en las fotos, tenemos unos respiradores especiales que son un poco incómodos de colocarlos, pero a la hora de estar operando con ellos, el movimiento del aire, el flujo, la seguridad que uno siente ha sido bastante buena. En los pacientes positivos que hemos operado, porque ya tenemos pacientes operados, hemos hecho 4 pacientes de cuidados intensivos que les hemos tenido que hacer traqueostomías, de los cuales 2 fallecieron, pero su condición ya era muy crítica y probablemente hubieran fallecido de todas maneras, y los otros 2 tuvieron muy buena evolución. Y en cuanto a los pacientes que no están en cuidados intensivos, que hemos operado positivos, no hemos visto las complicaciones que se reportó al inicio en China, no hemos visto que estos pacientes tuvieran que ir a la unidad de cuidados intensivos. Pues gracias a Dios, estos pacientes han evolucionado bastante bien. En cuanto a la necesidad, pues la necesidad nos motiva, es la madre de la inventiva. Ocupamos operar con lupas en algunos pacientes, sobre todo servicios especializados, y han tenido que adaptar con lo que tenemos disponible. Estos son unos lentes para andar en motocicleta. Ahí pudo meter el cirujano sus lupas para poder operar con ella. La inventiva pues nos ha sido un motor siempre en todo el mundo y nos ha generado a crear cosas que nos van a servir para corto y para mediano y para largo plazo ante esta crisis. A futuro, ¿qué va a pasar? A corto plazo, lo mismo que han dicho los demás expositores. Creemos que hasta que empiece a bajar la meseta. Todavía es muy pronto para empezar a hacer cirugías electivas, pero lo queremos hacer de manera escalonada. Creemos que primero vamos a empezar con cirugía oncológica y con cirugía de columna. Estos pacientes están con muchos problemas. Urología, estamos necesitando hacer procedimientos urológicos por los litos en los uréteres y los dobles J que ya están colocados, que ocupamos retirarlos. Así que de manera escalonada y pronto, a corto plazo, vamos a tener que empezar a operar a estas personas. Y a largo plazo, pues todavía estamos con incertidumbres como todos, cómo vamos a hacer con la cirugía de laparoscópica, la creación de filtros, los quirófanos especializados con presión negativa no los tenemos. Son pasos que tenemos que ir superando, pero poco a poco creemos que lo vamos a poder hacer. Hemos tenido muy buena apertura de las autoridades para mejorar nuestra capacidad instalada. Se nos ha abierto las puertas para tener el equipo de protección personal y creemos de que vamos a lograr salirlo en el mediano y largo plazo, que vamos a estar bien equipados. Perfecto. Eso es lo que quería comentar yo. Esa es la parte mía, lo que les quería dejar. Entonces, en Honduras estamos así, y pues sigamos hablando con los demás representantes para ver cómo sigue el resto de Centroamérica. Muchas gracias, Lenín. Muy amable, excelente presentación. Francisco, ¿estás listo? De Costa Rica. Solo tienes que quitar tu pantalla, por favor, quita la pantalla. Ahora la quito. Ok, ahora sí, gracias. Bueno, primero, buenas noches, agradecerles la invitación.
Muy interesante todo lo que nos han expuesto nuestros colegas. Ahora voy a iniciar la presentación de la situación de Costa Rica. Bueno, nosotros iniciamos el 6 de marzo, ¿verdad? Con el primer caso positivo por COVID. En ese momento iniciamos un crecimiento exponencial. Al día de hoy, esta es la información del día de ayer, al día de hoy tenemos 725 casos confirmados, con 6 casos positivos. Al final tenemos ya aproximadamente 355 personas recuperadas y 6 fallecidos, con una tasa de mortalidad bastante baja de un 0,6%. Cuando empieza a aumentar la cantidad de pacientes infectados, ¿verdad? El gobierno inicia el Ministerio de Salud junto con el gobierno inicia varios cambios a nivel de restricciones de la parte social, a nivel de empresas y cambios de la manera en que estábamos funcionando, deambulando, y restringen las actividades sociales. Cuando inicia la restricción, nosotros no podemos tener toques de queda ni nada por la constitución que tenemos, pero la gente hace caso. Ocurre algo muy interesante, que nosotros empezamos a tener una disminución, ¿verdad?, en los casos activos y un aumento en los recuperados. De hecho, probablemente, yo creo que por ahí del 3 de mayo las curvas se van a cruzar y vamos a empezar a tener más casos recuperados que activos. Esto no significa que nosotros estemos ya saliendo de la pandemia. ¿Qué significa esto? Que nosotros hicimos un muy buen cerco epidemiológico. Costa Rica tiene una salud pública y una red hospitalaria que está manejada por la Caja Costarricense del Seguro Social, que es muy robusta, desde los primeros niveles de atención hasta los niveles especializados, con personal a nivel epidemiológico en todas las áreas. Esto ha logrado que todos los casos que nosotros tengamos podamos tener un nexo epidemiológico y poder contactarlos y contactar a los contactos que han tenido, por lo cual no hemos tenido todavía transmisiones comunitarias. Eso se ha reflejado en este descenso de la curva. Bueno, ¿qué funcionó o qué nos ayudó? Prepararnos. Eso es lo que hemos estado en esta fase a nivel de los hospitales públicos y de los hospitales privados. Bueno, medidas en el sector público. Se iniciaron guías a nivel de la atención de todos los pacientes. Estas guías indican cómo se van a manejar los tipos de protección que va a requerir el personal, y esto se ha manejado a nivel de todos los hospitales del país. La gerencia médica, junto con las direcciones de cada hospital y las jefaturas a nivel de cirugía, han generado estas recomendaciones en cada hospital, ¿verdad? No hay una directriz en este momento en cirugía de qué pacientes se pueden operar o no, pero la indicación que hubo es que evitáramos o que suspendiéramos las cirugías electivas y continuar únicamente con las cirugías de emergencia, las cirugías oncológicas prioritarias. A pesar de que nosotros en este momento la cantidad de pacientes que tenemos hospitalizados por COVID es aproximadamente 16 pacientes y hay 7 pacientes en UCI, pero estas medidas logró desocupar los hospitales y prepararnos para liberar camas. Asimismo, de que esperar la llegada de nuevos equipos, ventiladores y insumos necesarios para atender la pandemia. En este momento actual, a nivel privado no hay una directriz, digamos, nacional, pero yo creo que todos los cirujanos
vamos, hemos ayudado, ¿verdad? O hemos tomado las medidas que han hecho igual en el sector público y en otros hospitales, ¿verdad? Disminuyendo las cirugías selectivas y dejando nada más las cirugías de emergencia. ¿Qué han cambiado en este momento? Bueno, como ha habido este descenso en la curva, ha empezado a haber ciertas aperturas a nivel social, ¿verdad? De las restricciones que teníamos, no han sido totales, pero sí han empezado a abrirse, esperando que, bueno, probablemente nosotros vamos a tener alguna segunda ola, ¿verdad? Ya esperando lo mejor, ojalá no sea, pero con contagios comunitarios, pero ya vamos a estar preparados. O sea, en este momento la disminución en la mayoría de los hospitales de camas que estuvieran ocupadas con pacientes selectivos es importante. En el hospital en que yo estoy aproximadamente solo se está utilizando el 20% de las camas, ¿verdad? Para los pacientes y el resto está libre. Igual que las demás UCI de los hospitales, también se ha ido liberando, ¿verdad? Para evitar la necesidad de utilización de camas UCI en pacientes quirúrgicos selectivos. Se adecuó un hospital que va a ser, que es de COVID, con 88 camas, y se aumentó el número de ventiladores a 146. Bueno, es interesante. La verdad es que nosotros tenemos una situación muy diferente a la de otros países porque, como les digo, tenemos un descenso, se ven en las gráficas como que si hubiéramos empezado a pasar la pandemia, pero realmente lo que pasa es que no hemos tenido casos positivos comunitarios, entonces hay que esperar a que nuevamente se empiece a abrir las restricciones que hemos tenido, a ver si se abren fronteras, ver realmente ahora qué va a ocurrir. Lo bueno es que las autoridades se encargaron de prepararse y creo que espero que no sea como en otros países, pero no nos va a encontrar la pandemia descuidados, ¿verdad? No nos han dicho nada a nivel público de inicio de cirugías electivas, ¿verdad? Probablemente de aquí al 15 de mayo van a salir las nuevas directrices. Consulta externa se ha iniciado en algunos hospitales con teleconsulta, consultas telefónicas y algunas consultas presenciales, disminuyendo la cantidad de personas que se ven por día y ciertas cosas que se han empezado a implementar. Hay recomendaciones, como les digo, pero ha sido más por hospital. No hay una recomendación a nivel nacional que venga de cuáles pacientes se pueden operar y cuáles no, cómo es. En general, la recomendación ha sido solo operar los pacientes que sean realmente necesarios, entre estos vienen los pacientes oncológicos y los pacientes de emergencia. Actualmente, experiencia de los colegas, lo que yo he podido indagar, hay una paciente de ginecología que fue la primera paciente quirúrgica que se realizó una cesárea que tenía COVID positivo y un paciente de un cáncer gástrico, pero no tenemos experiencia en el manejo en este momento, pero sí estamos preparados. Tenemos las guías y ya tenemos los equipos de protección y todo lo necesario. Creo que es importante que no nos está agarrando desprevenidos. Nosotros vamos atrás de lo que ha ocurrido a nivel mundial, ¿verdad? Entonces podemos seguir guías, ver protocolos que han tenido en otros países y que han funcionado, y eso nos da ese beneficio de ver y adaptar lo que ha funcionado y no hacer lo que no ha funcionado en otros países. Voy a hacer un poquito resumido, sí, ustedes puedan continuar porque vamos cortos de tiempo. Ok, pues muchas gracias, Francisco. Vamos a pasar al siguiente segmento. Enrique, quedas tú a cargo. ¿Qué recomiendan los expertos para prevenir el contagio COVID en el quirófano?
Gracias a todos. Excelente, doctor, muchas gracias. Perfecto. Y bueno, en esta etapa tenemos justamente Douglas, que es nuestro webmaster, si nos pudiera poner al amigo, al doctor Gustavo Carvalho de Brasil. Tenemos también como invitado al doctor Nelson Rodríguez de México y al doctor Jorge Esmeral de Costa Rica. Justamente con ellos tres vamos a discutir ahora sobre... Hola amigo, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Escuchas? ¿Me escuchas o no? Ahora, sí, yo sí lo escucho. Ok, ahora sí. Ok, buenas noches. Doctor Carvalho, vamos con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Sobreviviendo al COVID acá en Brasil, aunque no está fácil, porque nosotros no tenemos cirugías como cirugías electivas a más que un mes. Tenemos operados todo de emergencia. Estos es los anteojos que estoy usando ahora para el tiempo de COVID, para protección de faz. Con todo el tiempo utilizo ese tipo de anteojos, no más anteojos bonitos, pero algo que proteja los ojos. Ok, muy bien, doctor. También tenemos Perdón. Mascarilla todo el tiempo y acá nosotros tenemos sufrido mucho, pero sobreviviendo, amigo. ¿Y cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. También tenemos a Nelson que nos acompaña desde México. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está Guadalajara? Pues todo ahorita bajo control todavía, a pesar que estamos en México en una fase ya 3 de la enfermedad. Obviamente las dos principales ciudades afectadas, que pues es el epicentro Ciudad de México y Tijuana también, pero aquí Guadalajara es de los estados que menos casos ha tenido, pues en proporción al resto del país, tanto de casos positivos como de defunciones. Qué bueno, qué bueno. Y también tenemos al doctor Jorge Esmeral, que él está desde San José, Costa Rica. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Enrique, ¿cómo estás? Saludos a todos. Eduardo, Nelson, doctor Carvalho, Enrique, muchas gracias por la invitación y bueno, muy interesados en este tema que a todos nos interesa, ¿no? Muy bien, este bloque nosotros lo hicimos preparado porque queremos saber qué nos recomienda el doctor Carvalho, qué nos recomienda Nelson, qué nos recomienda el doctor Esmeral, para cómo hacer para que los cirujanos evitemos contagiar a los pacientes, evitemos contagiarnos nosotros mismos y obviamente evitemos contagiar a todo el personal del quirófano. El doctor Carvalho, como siempre, tiene algo muy singular, nos quiere hablar un poco de un estudio que se está preparando con tratamiento temprano, diagnóstico temprano de los pacientes con COVID. Doctor Carvalho, el tiempo es suyo. Sí, el peor que existe para un cirujano es no dejarlo operar. Entonces, cuando no está operando casi una semana, nosotros y un grupo de amigos, como 15 amigos, decidimos desarrollar un proyecto para no tener los pacientes muy graves en respiradores en UTI, en intensivo. Entonces, empezamos con la idea que si tratamos temprano, no tenemos pacientes graves. Y todos los pacientes que empezaron con síntomas un poco empezamos en esquema TRIPS, con hidroxicloroquina, con acitromicin y 5. Y si después de 3-4 días estaban mejores, exámenes de sangre y avaliaron la posibilidad de entrar en su casa con esquema de anticoagulantes con Clexan de 40 a 120 miligramos. Y en 24 horas no había mejora, ya entraban con corticoides, esteroides. Meticorten en dosis de 1 miligramo por kilo. Ahorita estamos más de 400 pacientes tratados en residencias, ninguno fue intensivo. Tenemos un muerte súbita en su casa, era un viejo que ya tenía su oxígeno en su casa, era un tipo pulmonar grave, y con menos de 24 horas se quedó muerto, pero no tenía mucha chance de intensivo todavía. Todos los otros pacientes, tivemos de más de 400 pacientes, solo 8 se quedaron en el hospital, ninguno fue intensivo, y de los 4 pacientes ya tenemos casi todos en sus casas, con uno que se queda en el hospital, pero está bien todavía. Interesante, entonces, la idea es que tratar temprano es lo mejor. Uno de los doctores, el más activo, ya tiene sus 111 pacientes. Yo personal tengo 29, diga. Una pregunta, ¿usted cree que la BCG nos protege a Latinoamérica comparado con Europa y Estados Unidos? Mira, esta es una idea, pero no creo que sea una protección muy grande. Tenemos observado un cuantos casos menos, pero no creo que sea la BCG. Yo creo que mucho más las condiciones climáticas de dificultad de transmisión del virus y también mucha inmunidad espontánea.
mucha exposición a virus y bacterias todo el tiempo. Por ejemplo, yo conozco 100 doctores y solo hoy 2 amigos doctores murieron de COVID. Y ninguno de ellos dio de profilaxia. Uno con 58 años, uno con 63 años. 2 cardiólogos. Ayer una anestesióloga murió. A 2 semanas un cirujano murió. Todos mis amigos están muriendo de COVID. Entonces, si tengo tiempo, después voy a hablar de una idea de profilaxias que nosotros copiamos de India. Es una idea que puede ser de alguna validad o no. Y ya hay comprobación en literatura de Corea que ha usado profilaxia en personas que viven en la misma casa que los pacientes graves de COVID que están en casa. Entonces, a todos los tipos de la casa ya le dan profilaxia y hay interrumpido el ciclo del virus en los pacientes que contactan, en los tipos que contactan los pacientes. Por ejemplo, si usted tiene una señora y ella tiene COVID, y si usted toma la profilaxia, usted no va a tener COVID. Y hay un esquema de Corea, hay el esquema de India, que es el esquema más sencillo, y hay un esquema mezclado ahora de Brasil, que es un poco más duro que el esquema de India, pero mucho más sencillo que el esquema de Corea. Entonces, profilaxia también puede ser un tópico interesante para el cirujano. Y la última cosa que quería hablar es que lo mejor para el cirujano es no operar COVID desnecesario. Ahorita tenemos observado que hay muchos casos de apendicitis que no son apendicitis. Hay casos de diverticulitis que no son diverticulitis, pero son COVID abdominal que parece ser una diverticulitis. De 4 casos de abdomen agudo que nosotros fuimos a buscar, de los 4, en los 4 nosotros pensamos que puede ser COVID. Empezamos el tratamiento con esquema tríplice y todos los 4 regresaron los síntomas, pero solo 3 sí fueron positivos para COVID. Uno de los 3 no era. Y la tomografía de los 4, en 3 se parecía con apendicitis aguda y uno que ya tenía tenido muchos episodios de diverticulitis aguda. Parecía una diverticulitis no tan aguda, entonces algo más crónico. Y nosotros dijimos, eso no es de diverticulitis, el dolor es de COVID. Empezamos el tratamiento con 24 horas, estaba sintomático. Entonces, creo que van a cambiar nuestros protocolos de atención quirúrgica. Ahora, digámoslo así, si estamos viendo que podemos manejar apendicitis con tratamiento médico, podemos manejar la diverticulitis con un manejo diferente. En especial si no es apendicitis, si es un COVID. Entonces, hay casos en el Chelsea Road Hospital que 3 cirujanos murieron después de operar un apéndice que no era apéndice, era un COVID. Y no tenía buena protección, porque ahorita el NHS no tiene buena protección para el cirujano. Todos los cirujanos en menos de 10 días estaban intensivos, en el tubo, ventilación y murieron. En total, en Reino Unido ya son 9 cirujanos. Muy bien, muy bien. Casos que no. Muy bien, doctor Emeral, ¿qué opina usted sobre el manejo de la apendicitis expectante? Es muy interesante, creo que todos hemos leído todos los artículos que hay de todas las asociaciones mundiales y todos estamos intentando sacar algún protocolo específico con respecto a esto. Yo quiero hacerles una pregunta a todos los que están. ¿Quiénes han operado pacientes COVID positivo en estos últimos 30 días, 45 días? No, yo no. Yo no operé 4 pacientes positivos, no operé. Yo los diagnostiqué y no operé. Ok, es que esa es la parte muy interesante. A ver, y esta es la segunda pregunta. ¿Quiénes de ustedes están haciendo cirugía electiva? Electiva no, pero ayer yo operé una paciente grave, muy grave, con obstrucción intestinal. Y como ella tenía que ir a un intensivo después de la cirugía, ¿me escucha? Sí, no es selectiva, es emergencia. Entonces una emergencia, pero no era positiva. Sí. Tenía una tuberculosis intestinal, que estaba obstruida a 13 días y estaba empeorando. Tuberculosis intestinal. Entonces nosotros la operamos con una anestesia epidural y anestesia local, hablando con la paciente todo el tiempo, no le pusimos el tubo, porque desafortunadamente en nuestro hospital un promedio de 20% está muriendo en cirugía de emergencia, en intensivo, en el respirador. De todas maneras se contamina con COVID y muere. Vamos a ver qué opina Nelson. 20%.
Nelson, ¿crees tú que deberíamos de cambiar el tipo de anestesia que le damos a los pacientes o que le vamos a operar o hacer una colecistectomía laparoscópica? ¿Tenemos que cambiar de anestesia general a anestesias regionales? No, claro que no. Mira, yo creo que hay que partir de lo que está ahorita concentrándose pues a nivel mundial y aparte lo que en realidad nos compete pues a los cirujanos, ¿no? Porque yo ahorita quizás me equivocaría mucho si empezara a hablar de tratamientos médicos para pacientes críticos con coronavirus, ¿no? No es mi especialidad y yo creo que desde el punto de vista quirúrgico nos debemos abocar en este momento a atender nada más a los pacientes con urgencias o con emergencias, porque definitivamente la cirugía electiva, mientras no estemos en una fase de declinación, pues no es el momento para iniciar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en México tenemos prácticamente desde la segunda quincena de marzo, del 15 de marzo hacia acá, que todos los procedimientos electivos prácticamente están suspendidos, ¿no? Excepto, pues, procedimientos oncológicos y obviamente todas las urgencias, algunos procedimientos también de neurocirugía, pero en el consenso de las sociedades, porque no es una regulación, no es una ley que ahorita nos tenga suspendida la cirugía electiva, sino es un consenso en base a lo que estamos viendo alrededor del mundo, es que en este momento el programar cirugía electiva podemos correr el riesgo de operar un paciente que esté asintomático y que pueda infectar al equipo quirúrgico, que pueda infectar a lo mejor el entorno quirúrgico, o sea, a los demás pacientes que estén en el hospital, y que también se pueda alterar la evolución postoperatoria. Entonces, cirugía electiva definitivamente, por lo menos de aquí a que se alcancen los picos más altos de la pandemia, pues no es recomendable operarla. Una pregunta a los cuatro. ¿Endoscopía digestiva superior o inferior? ¿Sí o no? Mira, tenemos hecho en casos de emergencia. Hicimos una endoscopia en una paciente sangrosa, pero no era COVID positiva y lo paramos del sangrado. Uno caso. Nelson, pero le tratamos como si fuera infectada de COVID. Todo paramentado, con fase, con todo. Eso le podemos poner un balón intragástrico a un paciente que esté en riesgo alto de su obesidad en este momento. Fíjate que eso va a empezar a cambiar a partir del lunes, que va a haber el webinar con Chile acerca de endoscopía y balones gástricos. Probablemente salgan cosas interesantes. Se ha hablado mucho de la diseminación del coronavirus a través de los aerosoles. Pues obviamente los procedimientos endoscópicos son de los que más está ahorita demostrando que pueden dispersar el virus, ¿sí? Entonces, si son procedimientos endoscópicos también que se puedan diferir, pues el consenso está en diferirlos, ¿sí? O sea, se harán nada más los de urgencias. Yo sí te comento que todavía estuvimos nosotros operando cirugía hasta el 3 de abril. Todavía cirugía bariátrica, el último caso fue el 3 de abril. Obviamente eran casos muy seleccionados y afortunadamente no tuvimos ningún incidente. Y endoscopía también por esos días la suspendimos. Principalmente lo que estábamos haciendo era retirar balones de pacientes que ya estaban en fechas de retiro. Ahorita lo más prudente es esperar en cuanto a procedimientos quirúrgicos y endoscópicos. Pero probablemente a lo mejor la endoscopía sea de las primeras que se puedan reanudar. Doctor Pérez, ¿qué opina usted? Usted ve muchas personas al principio, más que todo, temerosos de hacer cirugía laparoscópica por los aerosoles que produce. Y dijeron, bueno, hay que poner filtros, hay que poner lo otro. ¿Qué opina usted de los cuidados que tiene que tener la máquina de anestesia? Recordemos que el principal foco de contagio es la vía respiratoria y la vía digestiva. Muchas veces estamos preocupados más por los filtros de la laparoscopía que por los filtros de la máquina de anestesia. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que es muy importante la pregunta que están haciendo, Enrique. Pero antes de eso, yo quisiera decirles una cosa. Nosotros tenemos un continente diferente a otros. Guatemala es diferente a Costa Rica. Guatemala es diferente a Brasil. México es diferente a sus vecinos. Entonces, hemos estado preparando, Nelson lo sabe muy bien porque estamos trabajando duro en eso, algunos días para poder recomendar qué vamos a hacer. Porque tenemos que proteger al personal, al paciente, al entorno y a nosotros mismos. Por supuesto, yo creo que el que más expuesto está es el anestesiólogo, porque es el que tiene que manejar todas estas cosas. Entonces, tienen que estar muy, muy bien cubiertos.
Como ponía hace un momentito el doctor Carvalho, no vamos a hablar de cómo se tiene que vestir el anestesiólogo, pero él tiene que estar totalmente cubierto, con gafas, con máscara, con doble guante, etcétera, etcétera, porque es el que más está expuesto. ¿Cuándo vamos a hacer cirugía? ¿Cuándo vamos a hacer cirugía? Porque eso es lo que quieren oír todos. Justamente vamos con el siguiente bloque porque yo quiero agradecerle, ya no tenemos más tiempo, yo le agradezco un montón al doctor Carvalho, sé que ya es casi medianoche, al doctor Vélez por habernos acompañado en esta sección y a Nelson, la verdad estamos muy agradecidos a Centroamérica. Y con brindis a todos. Muy bien, salud doctor. Y salud a todos. Mucho gusto. Ahora lo dejo con el doctor Vélez, que vamos a seguir a la otra parte de la sección de preguntas hacia los panelistas que tuvimos. Muy bien, muchas gracias amigos. Gracias. Aquí hay una discusión grupal sobre la situación de las emergencias. Muy bien. Doctora Debbie Wong, medidas que deberíamos adoptar para proteger al paciente, al personal de sala y al mismo cirujano. Debbie, ¿estás ahí? Hola. Doctora Wong. Si no, otro de los panelistas que quiera acompañarnos a discutir esta parte. Hola, perdón, sí está. Hola, Sí, disculpe. Medidas deberíamos adoptar para proteger al paciente, al personal de sala y al mismo cirujano. Tengo 2 minutos. Sí, creo que muchos han hecho aportes muy importantes. Yo cuando estaba pensando sobre esta pregunta hice muchas anotaciones. Creo que además de todas las cosas que ustedes han mencionado, hay que tener salones designados, las bandejas de los instrumentos contaminados hay que aislarlas, ¿verdad? Ellos están recomendando esperar 20 minutos después que el paciente se extuba, ¿verdad? Para minimizar el contagio del personal y las personas que están circulando. Al momento de hacer la inducción de la anestesia, recordemos que solamente esté el personal que es absolutamente necesario en ese momento. El cirujano, asistente, técnico instrumentista deben estar afuera. Disminuir los breaks y las salidas de las circulaciones y las enfermeras que no circulan. Dentro de lo que es el periodo transoperatorio, pienso que se está recomendando mucho, además de hacer la pausa quirúrgica, tener un pequeño, como le llaman los gringos, un huddle, discutir el plan de ataque, reforzar las medidas que debemos adoptar, las precauciones extras que se deben tener para que todo el equipo esté en el mismo plano. Ellos están recomendando utilizar los electrocauterios en los settings mínimos. Recordemos todos usar 2 pares de guantes. Uno se pone antes de ponerse la bata y el segundo se pone luego de ponerse la bata estéril. Tratar de que no solamente estemos usando las barreras de protección adecuadamente, sino todo el personal que nos rodea. Y bueno, en general creo que esto es una situación bastante nueva y aterradora para algunos, pienso. Pienso que aquí todos tenemos algún avance del metabolismo y quisiera recordar alimentarnos bien, ¿verdad? Estimular nuestro sistema inmunológico, porque el COVID está aquí para quedarse y vamos a tener que aprender a vivir con él. Meditar y, bueno, mantener una buena perspectiva en cuanto a esto. Y para los pacientes, no nos olvidemos, para todos aquellos pacientes que están en el túnel camino a la cirugía, tratemos de mantenernos en contacto, mantener motivación, entusiasmo, ya sea con los servicios, tratar de no perder la comunicación. Estirar los periodos preoperatorios, utilizar medidas o alternativas, ¿verdad? Para que el paciente no se sienta desahuciado. Y bueno, considerar realmente el impacto que esto está teniendo en todos nosotros y también en el paciente. Esto no se trata de más de un virus, se trata de vidas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Debbie. Muy amable, qué excelentes comentarios. Hemos aprendido mucho. Doctor José Arevalo Asmitia, los procedimientos más comunes, ¿cómo manejamos apendicitis, colecistitis, pancreatitis biliar? Te escuchamos, José. Yo personalmente no tengo experiencia en tratar conservadoramente la apendicitis aguda. Creo que nadie lo está haciendo. Creo que el abdomen agudo, en manos expertas, creo que debe de ser manejado como paciente no COVID o COVID. Aparte de la anestesia sintomática, ahora va a salir que agora aqui eu fui convidado para dar um congresso lá. Aí la enfermedad cardiovascular puede ser considerada una cirugía
de emergencia relativa. Creo que sí se puede aliviar una colesterol, puede aliviarse un boliviano, tiene sus complicaciones, por ejemplo, donde a pesar de que no se ha podido aliviar, por ejemplo, esos pacientes se pueden operar con todas las precauciones que dijo la doctora Wong, aunadas a los medios de protección en sala de operaciones, como aspiración del humo quirúrgico continuo, el drenaje neuroperitoneo filtrado, y purificación de aire, por ejemplo, todas las medidas extras que tienen que hacer. Podríamos pensar en hacer también enfermedad lipídica aguda en pacientes con pruebas COVID preoperatorias, únicamente. Creo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, doctora Eva Lasmitia. Francisco, ¿operamos solo abierto o podemos operar por la laparoscopía? Quédate mute. Estás mute. Listo. Ok, no, súper interesante. Lo mismo que le digo a mis residentes, la técnica quirúrgica debe ser la mejor para el paciente. Creo que eso es fundamental. En este momento no hay tanta información, hay mucha información, pero no hay tanta información concreta. Hemos trasladado muchos datos de otros tipos de infecciones, porque sabemos que sí se genera un aerosol durante la laparoscopía. Y en este momento pensamos que sí, que la probabilidad de contaminación del personal de sala de operaciones, el cirujano, durante las cirugías es alto. Pero creo que el cambiar la manera en que pensamos de que la cirugía laparoscópica puede ser más beneficiosa o no para el paciente, creo que es una decisión que se debe tomar con todo el grupo. Ahí hay que tomar en cuenta el equipo, si es el adecuado, si tenemos la experiencia para realizar el procedimiento quirúrgico. En este momento creo que no es el momento para hacer curvas de aprendizaje y la recuperación que va a tener el paciente definitivamente con la laparoscopía va a ser más rápida. No hemos tenido, por lo menos, yo creo que ninguno de los cirujanos en este país todavía un paciente que operar COVID, ni de apéndice, ni de ninguna situación de emergencia, ¿verdad? Pero considero que debe seguir haciéndose la cirugía laparoscópica de los pacientes que tienen indicación y que se van a beneficiar de la laparoscopía. Eso sí, tomando todas las precauciones, lo que hemos hablado de la extracción de humo, las extracciones o el extraer la pieza con el neumo ya retirado, ciertas cosas que disminuyan la probabilidad de que el aerosol salga del paciente, ¿verdad? Y con la posibilidad de contaminación, pero creo que la cirugía laparoscópica... Tengo que preguntarle algo a todos los panelistas y quiero que me contesten sí o no, nada más. ¿Reutilizar o reesterilizar trocar y otros insumos para la laparoscopía, sí o no? Todos decimos que no, pero por lo menos Pero en este momento, doctor Poblete, ¿sí o no? Cerrado, sin explicaciones. No. No, ok, doctora Mendieta. Doctora Arevalo, ¿qué dice usted? No, doctora Debbie. ¿Doctora Juan? No, ok. ¿Doctora Alvarenga? ¿Los dos Alvarenga? No, ok, perfecto. Eso es lo que decimos todos, no tenemos que reutilizar. Realmente siempre lo hemos dicho, pero antes del COVID, muchos de nosotros, quizás todos, reutilizábamos todas las cosas. Particularmente nosotros, en este momento sí estamos siguiendo los lineamientos y estamos usando ni ropa de tela, usamos en el quirófano, sino que preferimos utilizar ropa descartable. Probablemente de aquí a un tiempo hayamos aprendido un poco más de esto y podamos volver quizás a prácticas para tratar de reducir costos para el paciente, pero en este momento creo que todos tenemos esa es la misma opinión, que hay que evitar reutilizar las cosas. Doctor Pérez. Sí, yo quisiera nada más darle un minuto, doctor Eva Lasmitia, porque hicimos un estudio muy interesante acerca de la laparoscopía o laparotomía, porque esto es algo que aún quiere generar ciertas cosas. Un minuto. Arévalo. ¿Estás en mute? ¿Estás en mute? Es que me pusieron en mute. ¿Aló? Ahí sí. Sí, ahí estás.
Realmente existe muy poca evidencia en cuanto al riesgo relativo de cirugía mínimamente invasiva contra cirugía abierta específicamente respecto a COVID. Sin embargo, por aislamientos o por efectos aerosoles previos en humo quirúrgico y en laparoscopía y en neumoperitoneo con respecto a pacientes de VIH, aislamiento de VIH, aislamiento de hepatitis B, realmente no podemos pasar por alto que el COVID puede comportarse igual. Yo creo que para cirugía laparoscópica, como dijo el doctor de Costa Rica, los requerimientos mínimos para seguridad tienen que ser llevados. Uno, el neumoperitoneo filtrado definitivamente, la utilización de equipo estéril y la experiencia. O sea, no pretendemos hacer una curva de aprendizaje como dijo el doctor. Tiene que ser realizado por dos cirujanos con alta experiencia, si es que entonces se va a escoger hacer la laparoscopia. Gracias, José. Doctora Mendieta, ¿cómo decidir qué tipo de cirugías se deberían y qué cirugías no se deberían hacer en la pandemia? Yo sé que no es fácil esta pregunta, Telenia, pero vamos. Bueno, yo creo que tenemos que tener el contexto de tres grupos. Los pacientes que son sanos, que no están correlacionados con el foco epidémico, los pacientes sospechosos y los pacientes con COVID-19. De hecho, los pacientes que son sanos con patologías de urgencia, yo creo que se deben realizar sus procedimientos quirúrgicos. La vía, como decían los otros expositores, va a depender de la habilidad que se tenga, tanto para cirugía abierta o laparoscópica. Ahora, en el caso de los pacientes sospechosos y los pacientes con COVID, en los pacientes de urgencia, yo creo que sería conveniente evaluar, por ejemplo, tener un consenso ético en las instituciones para que sea nuestro respaldo. Yo creo que ahí tenemos que estar bastante documentados, porque recuerden que si nosotros estamos operando pacientes con COVID, hay una fase de latencia, que si, por ejemplo, usted opera un paciente que estaba, entre comillas, asintomático, a las 6 semanas te hace una neumonía y se muere. Por esa neumonía puede ser un factor legal para una institución, entonces hay que tomarlo en cuenta. Las cirugías de urgencia yo creo que sí se tienen de realizar. En el caso de la apendicitis, ellos sugieren de que se le puede hacer un compás con tratamiento médico, con antibióticos en fases agudas tempranas y que sean pacientes jóvenes. Pero nuestra realidad, por ejemplo, en Nicaragua, yo creo que un paciente con apendicitis se tiene que operar. Es muy por las cuestiones de los costos, principalmente. En el caso de la colecistitis aguda, pues sabemos de que hay patologías, hay pacientes que nos van a permitir que la manejemos de manera conservadora, pero en estas elecciones de cirugías conservadoras de urgencia debemos de tomar en cuenta lo que es la morbilidad del paciente con respecto a las patologías asociadas. Paciente mayor de edad, paciente obeso, paciente diabético descompensado. Ahora, en las cirugías que se tienen que realizar durante la fase aguda de la pandemia de manera programada, debe ser seleccionada de manera individual y se debe realizar a través de un consenso de cirujanos que tengan mayor experiencia en las diferentes ramas quirúrgicas de los pacientes. Pero yo creo que no es una urgencia ir a operar un cálculo renal, tampoco no es una urgencia de hacer una cirugía de rodilla, no es una urgencia hacer una cirugía de túnel del carpo. Entonces yo creo que las patologías inflamatorias de urgencia sí se deben realizar, y si el paciente es COVID positivo o sospechoso, se debe tener la máxima seguridad de protección del equipo quirúrgico. Muchas gracias, Telenia. Totalmente de acuerdo. Para los hermanitos Alvarenga, para Reinaldo y Lenín, ¿qué se tendrá que hacer con la mora quirúrgica generada por la pandemia? A ver, Lenín. Va a ser alta, va a ser una mora muy alta. Así que se debe de reincorporar de manera paulatina, siempre cuidando el bienestar del paciente y del equipo médico, todo el personal médico, anestesia y enfermería. Y se va a tener que crear como por bloques, ir incorporando poco a poco los servicios que más necesidad tengan, los pacientes que sean como que más urgentes relativamente operarlos, y poco a poco ir dejando las patologías menos malignas, las hernias, algunos casos de vesículas asintomáticas se podrán ir dejando para el final. Tenemos que planearlo bien.
En nuestro caso particular, la prioridad va a ser oncología. Eso va a ser por donde vamos a empezar, porque estos pacientes ocupan ser resueltos. Y también se ha propuesto el crear jornadas específicas en las cuales vamos a operar este fin de semana puras vesículas, vamos a operar este fin de semana puras hernias. Son alternativas que podríamos tener para reducir la mora, pero nos va a tardar varios meses. Nosotros ya traíamos una mora. Reinaldo. Sí, muy de acuerdo contigo, Lenín. Incluso eso es lo que habíamos platicado, no de una forma, una cosa formal, pero sí que teníamos que hacer una estrategia para poder resolver esa contraparte. Y eso, una de las formas podría ser eso, hacer una jornada o un fin de semana, operar puras vesículas, puras hernias, y darle prioridad a todos los pacientes con cáncer que de una u otra manera se ha retrasado su cirugía o su intervencionismo, ya sea endoscópico o cirugía abierta laparoscópica, que es la que mejor le pueda ir en el momento al paciente, pero sería de unir fuerzas de todo el grupo y de todos y empezar a poder armar las mejores formas y sobre todo hacer nuevamente un webinar así como esto y podernos dar las mejores sugerencias, cada uno con sus experiencias y poderlos poner en práctica en cada una de nuestras realidades. Perfecto. Perfecto. Vamos, Enrique, pasamos al último bloque, espacio para preguntas de los espectadores. ¿Qué te preguntan por ahí, Enrique? Cuéntanos. Justamente eso es lo que quiero presentarle. Denme un segundo y será bastante controversial esto, ¿no? Después, a ver cuánto tiempo logramos tener los hospitales parados y cuánta mora realmente va a tolerar cada país, porque así como las personas de pronto comienzan a salir de sus casas y comienzan a romper la cuarentena después de cierto periodo, cuando justamente el país más necesita las cuarentenas, comienza la gente a estar cansada de las cuarentenas o tal vez la necesidad que se tiene también se convierte en bien alta y probablemente esa misma necesidad tenga que ver también con nosotros los cirujanos. ¿Por qué? Porque les quiero presentar justamente esta pregunta que nos hace. ¿Se puede operar privado si hay insumos y camas y pocos casos en el país? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los panelistas? ¿Sí operamos privado o no operamos privado? Hay que ser honestos. ¿Podemos operar pacientes privados en la situación que está en Centroamérica ahora? ¿Sí o no, doctor Poblete? Bueno, si en este momento en Costa Rica, a nivel privado, no tenemos una necesidad de camas, los pacientes están epidemiológicamente controlados, la tasa de infección que se ha visto es baja y estamos en esta curva que va bajando en este momento, creo que sería el tiempo adecuado para realizar ciertas cirugías electivas, ¿verdad? Obviamente tomando las precauciones, porque probablemente ese paciente en 3 meses no se va a operar, porque vamos a estar nuevamente, por lo menos en Costa Rica, en el pico de infección y ahí sí vamos a requerir de camas o van a estar los sistemas de salud al tope. En este momento considero que a lo mejor sí se puede realizar. ¿Qué dicen los demás? Esmeralda, Jorgito, te escuchamos. ¿Tú querés hablar? Sí, yo estoy muy de acuerdo con Francisco, el doctor Poblete, y vamos a ser muy honestos en esto. A ver, en los hospitales privados se está haciendo cirugía electiva porque no hay pacientes COVID positivos, porque todos los pacientes están localizados en hospitales específicos del Estado, porque no tenemos una cantidad de casos nuevos muy alta y porque creo que todos estamos asumiendo que cada paciente es probablemente positivo. Entonces estamos teniendo todos los cuidados, tanto de nosotros como el grupo quirúrgico. Bariátrica, doctor, ¿sí o no? Esa es una muy buena pregunta, esa es la que yo iba a hacer, pero bueno. Sí, a ver, pero eso yo se la hago antes de que usted me la haga a mí. ¿Sí o no bariátrica? esa pregunta. Bariátrica, yo hice mi último caso antes de Semana Santa, pero yo creo que sí se puede hacer. Yo sé que esto es un tema muy controversial y que si seguimos los lineamientos de Italia, de España, etcétera,
probablemente estamos transgrediendo las reglas o lo que se está sugiriendo, pero creo que, o sea, que si en nuestros hospitales privados no hay casos positivos, no tenemos pacientes internados con COVID, no tenemos un número muy elevado, creo que no es descabellado pensar que probablemente... Esto es muy importante, pero escúcheme esto, doctor. ¿Le hace usted PCR para COVID a ese paciente 1 o 2 días antes de operarlo, sí o no? Sí. Ok, sí. Doctor Poblete. Digamos, pregunta para todos. Si tienen un paciente con un IMC de 30 que tiene una diabetes que se maneja con un hipoglicemiante, que no tiene hipertensión, que no tiene paciente ideal, y que en este momento en Costa Rica, que estamos en esta fase, y el paciente quiere operarse porque él tiene miedo de, por su obesidad, ser una persona que a lo mejor pueda tener mayor riesgo, y se va a realizar la cirugía, y él tiene claro todos, digamos, tiene claro el consentimiento. Yo creo que se puede hacer. En este momento. Doctora Wanda, ¿usted hace cirugía electiva, sí o no? ¿O considera que se puede hacer, sí o no? Yo quería responder con respecto al de lo de bariátrica. Quiero hacer dos comentarios, porque esto suena muy tentador, pero número uno, hacer electivas en los hospitales privados, también hay que ver si vamos a tener apoyo y concordancia con las aseguradoras. Número uno. Y a mí lo que me preocupa un poquito acerca de los casos de bariátrica, porque créanme que siempre hay pacientes que están mirando más allá y que quieren operarse y que dicen, no, yo acepto el riesgo. Pero uno, hay muchos estudios asociados a COVID y obesidad, ¿verdad? Es un factor de riesgo inminente. Además, estos pacientes pueden entrar para lo que nosotros creemos una cirugía de tan fácil, jamón, como decimos en Panamá, y te terminan quedándose más de un día, 48 horas. Eso aumenta la exposición. Así que, aunque suene tentador, creo que hay que analizarlo bastante bien. Cuando escuchamos a los americanos del ISMS hablar de que si pudiéramos empezar la práctica de bariátrica, ¿cuáles pacientes operarían primero? Los pacientes que no tienen tanto riesgo versus los pacientes de alto riesgo. Y de repente tiro la pelota y si se da cabida para otra discusión, ¿qué harían ustedes? ¿Operar al más obeso con más comorbilidades o al ideal con menos comorbilidades? Vean esta pregunta que nos hacen, y esto creo que es muy importante preguntarle a todos. ¿Qué papel vamos a tomar los cirujanos con el conflicto de seguros médicos y hospitales? Yo ya me di cuenta, los seguros médicos no quieren pagar más por la ropa descartable, por los filtros, por los bloques descartables. Entonces, ¿qué vamos a hacer los cirujanos? ¿Vamos a quedarnos de una forma pasiva haciendo lo que el seguro médico nos indica, tratando de reducir insumos? Que contesto Honduras, porque Honduras tiene un grupo médico muy fuerte, y ellos son grupos. ¿Qué pasa en Honduras, Reinaldo? Digo, Lenín. Hasta el momento las aseguradoras nos han pagado el equipo de protección personal cuando el paciente tiene el diagnóstico de sospechoso o confirmado. El problema es cuando el paciente no trae este diagnóstico, no nos paga nada. Y ahí le toca el costo al paciente. Nelson, ¿ya se dieron cuenta con los seguros? Enrique, ¿ya te diste cuenta que cada región, cada país es muy diferente? Sí, justamente por eso era necesaria esta reunión, doctor. Lástima que el tiempo se nos está extendiendo tanto, y por eso quiero preguntarle a Nelson cómo están ellos en México, porque sé que México tiene una situación muy particular con los seguros médicos. Sí, mira, bueno, principalmente digo la cirugía general, la gastrointestinal y oncología, el criterio es muy parecido al que dice Lenín Alvarenga, ¿no? O sea, si hay diagnóstico, sí te lo van a pagar. Por ese lado no hay limitación, pero sí hay el diagnóstico. Pero en el caso de bariátrica, pues prácticamente es mínima la cobertura de cirugía bariátrica, entonces no habría mucho que hablar, ¿no? Para cirugía gastrointestinal y eso no hay tanto problema porque sí lo están cubriendo siempre y cuando demuestres los diagnósticos o los factores de riesgo. Por ese lado no hay tanto. Y ahora, aquí algo interesante que quiero retomar, lo tocaba la doctora Debbie era del tipo de pacientes. Mira, aquí, por ejemplo, en México, la cirugía bariátrica en medio privado, normalmente operamos el paciente que es opuesto al de alto riesgo, ¿sí? Normalmente en medio privado se operan pacientes, a lo mejor sí de metabólicos y todo, pero no son de tan alto riesgo.
Normalmente los pacientes de mucho riesgo son los que están operando en instituciones públicas, pues donde ahorita va a estar suspendida la cirugía bariátrica por un buen tiempo. Y yo creo que definitivamente el momento de la cirugía bariátrica electiva debe ser en cuanto empiecen a bajar los casos, no en pleno ascenso, no en fase 3, independientemente que los hospitales tengan capacidad, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México, mientras que si sacas el porcentaje de ocupación hospitalaria a nivel nacional, traemos una ocupación hospitalaria ahorita en fase 3 de no más del 25%, ¿sí? A nivel nacional. Pero a nivel, por ejemplo, de las ciudades donde está el epicentro, pues están al 100%, no hay camas de terapia intensiva, no hay recursos. Entonces yo creo que incluso en un mismo país hay escenarios diferentes para la práctica de la cirugía electiva, sea bariátrica o cirugía general, pero yo creo que sí definitivamente se tiene que analizar, o sea, de acuerdo a cada lugar. Nelson, terminamos con el comentario del doctor Arévalo porque ya el tiempo nos ha comido. Doctor Arévalo. Tengo un comentario, algo que recién acabo de discutir con un cirujano plástico. El problema es que si tenemos una joven de 30 años sin factores de riesgo que se va a colocar algo bajo anestesia general, igual tenemos un aumento de su mortalidad, ¿sí? Y entonces uno tiene que decir, bueno, a lo mejor no tiene ningún riesgo, pero legalmente no deberíamos de hacerlo porque estamos en una pandemia, ¿sí? Entonces, la cirugía bariátrica es una cirugía electiva. Cualquier complicación que un paciente de cirugía bariátrica tenga en este tiempo ahora puede ser atribuido a COVID cuando legalmente sabemos que no la podemos hacer. O sea, el aspecto legal también tiene mucho que considerarse. Totalmente de acuerdo, doctor Arévalo. Yo creo que este punto, y yo como tengo el privilegio de dar el último comentario, este punto de operar o no operar pacientes electivos, habrán pacientes electivos de pacientes electivos. No es lo mismo operar un paciente de cirugía bariátrica que ha pasado 10 años con el problema de obesidad que tiene ahora, que un paciente con una hernia inguinal que tiene 3 meses de estar y que tiene mucha inguinolidia de pronto, y que es un paciente electivo, sí es cierto, pero tiene sintomatología aguda que le está molestando bastante. De verdad, máximo en los países que no tenemos la prueba PCR para COVID preoperatorio, pero aún Costa Rica y Panamá, que son los dos países que la tienen, hay que pensarlo 2 veces porque hay un periodo de ventana donde la PCR le va a salir negativa. Si el paciente ya hicieron estudios, ¿qué significa operar a un paciente que está en periodo de ventana? Que si ese paciente se vuelve COVID positivo, le aumentamos la probabilidad de ingresar a cuidado intensivo a un 40% y la mortalidad se eleva a un 23% comparado con un 2% si el paciente no se hubiera operado. Yo creo que con eso, yo solo quiero pedirles una cosa. En toda esta reunión ha estado una persona que nos ha ayudado muchísimo. Ha sido Douglas Córdoba, quien ha sido nuestro buen máster. Él es estudiante de medicina y se ha ofrecido muy bien. Así que yo quiero que todos le demos un fuerte aplauso a Douglas por habernos apoyado y ayudado en todo esto. De verdad, Douglas, muchas gracias. Les agradezco a todos de forma infinita, de verdad, por la disponibilidad del tiempo, por habernos acompañado. Doctor Carvalho, muchas gracias. Ya es medianoche allá, la esposa está diciendo, Gustavo, ven para acá. Un placer, amigo. Y seguimos juntos. Muy bien. Necesites, estamos para ayudarte. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Adiós. Chao.